Pero, cuando llegó la 11ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando la joven se echó a reír después de haberse indignado, se acercó a los concurrentes y dijo: Contadme cuanto tengáis que contar, pues solo os queda 1 hora de vida. Y si tengo tanta paciencia es porque sois gente humilde, que si fueseis de los notables o de los grandes de vuestra tribu, o si fueseis de los que gobiernan, ya os habría castigado. Entonces el califa dijo al visir: Desdichados de nosotros, oh Giafar, revélale quiénes somos, si no, va a matarnos. Y el visir contestó: Bien merecido nos está. Pero el califa dijo: No en ocasión oportuna para bromas. El caso es muy serio y cada cosa en su tiempo. Entonces la joven se acercó a los Salik y les dijo: ¿Sois hermanos? Y contestaron ellos: No, por Alá. Somos los más pobres de los pobres y vivimos de nuestro oficio, haciendo escarificaciones y poniendo ventosas. Entonces fue preguntando a cada uno: ¿Naciste tuerto, tal como estás ahora? Y el primero de ellos contestó: No, por Alá. Pero la historia de mi desgracia es tan asombrosa que si la escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería una lección para quien la leyera con respeto. Y los otros dos contestaron lo mismo, y luego dijeron los tres: Cada uno de nosotros es de un país distinto, pero nuestras historias no pueden ser más maravillosas, ni nuestras aventuras más prodigiosamente extrañas. Entonces dijo la joven: Que cada cual cuente su historia y después se lleve la mano a la frente para darnos las gracias y se vaya en busca de su destino. El mandadero fue el primero que se adelantó y dijo: Oh, señora mía, yo soy sencillamente un mandadero y nada más. Vuestra hermana me hizo cargar con muchas cosas y venir aquí. Me ha ocurrido con vosotras lo que sabéis muy bien, y no he de repetirlo ahora por razones que se os alcanzan. Y tal es toda mi historia, y nada podré añadir a ella, sino que os deseo la paz. Entonces la joven le dijo: Vaya, llévate la mano a la cabeza para ver si está todavía en su sitio, arréglate el pelo y márchate. Pero replicó el mozo: Oh, no, por Alá, no me he de ir hasta que oiga el relato de mi compañero. Entonces el primer Saluk entre los Salik avanzó para contar su historia y dijo: Historia del primer Saluk. Voy a contarte, oh mi señora, el motivo de que me afeitara las barbas y de haber perdido un ojo. Sabe pues que mi padre era rey, tenía un hermano y ese hermano era rey en otra ciudad. Y ocurrió la coincidencia de que el mismo día que mi madre me parió, nació también mi primo. Después pasaron los años y después de los años y los días, mi primo y yo crecimos. He de decirte que con intervalos de algunos años iba a visitar a mi tío y a pasar con él algunos meses. La última vez que le visité me dispensó mi primo una acogida de las más amplias y más generosas, y mandó degollar varios carneros en mi honor y clarificar numerosos vinos. Luego empezamos a beber hasta que el vino pudo más que nosotros. Entonces mi primo me dijo: Oh, primo mío, ya sabes que te quiero extremadamente y te he de pedir una cosa importante. No quisiera que me la negases ni que me impidieses hacer lo que he resuelto. Y yo le contesté: Así sea, con toda la simpatía y generosidad de mi corazón. Y para fiar más en mí, me hizo prestar el más sagrado de los juramentos, haciéndome jurar sobre el libro noble. Y enseguida se levantó, se ausentó unos instantes y después volvió con una mujer ricamente vestida y perfumada, con un atavío tan fastuoso que suponía una gran riqueza. Y volviéndose hacia mí, con la mujer detrás de él, me dijo: Toma esta mujer y acompáñala al sitio que voy a indicarte.
y me señaló el sitio explicándolo tan detalladamente que lo comprendí muy bien. Luego añadió: allí encontrarás una tumba entre las otras tumbas, y en ella me aguardarás. Yo no me pude negar a ello, porque había jurado con la mano derecha, y cogí a la mujer y marchamos al sitio que me había indicado, y nos sentamos allí para esperar a mi primo, que no tardó en presentarse llevando una vasija llena de agua, un saco con yeso y una piqueta. Y lo dejó todo en el suelo, conservando en la mano nada más que la piqueta, y marchó hacia la tumba, quitó por una las piedras y las puso aparte. Después cavó con la piqueta hasta descubrir una gran losa, la levantó y apareció una escalera abovedada. Se volvió entonces hacia la mujer y le dijo: ahora puedes elegir. Y la mujer bajó enseguida la escalera y desapareció. Entonces él se volvió hacia mí y me dijo: oh, primo mío, te recuerdo que acabes de completar este favor y que cuando haya bajado eches la losa y la cubras con tierra como estaba. Y así completarás este favor que me has hecho. En cuanto al yeso que hay en el saco y en cuanto al agua de la vasija, los mezclarás bien y después pondrás las piedras como antes. Y con la mezcla llenarás las juntas de modo que nadie pueda adivinar que es obra reciente, porque hace un año que estoy haciendo este trabajo y solo Alá lo sabe. Y luego añadió: y ahora ruega a Alá que no me abrume la tristeza por estar lejos de ti, primo mío. Enseguida bajó la escalera y desapareció en la tumba. Cuando hubo desaparecido de mi vista, me levanté, volví a poner la losa e hice todo lo demás que me había mandado, de modo que la tumba quedó como estaba antes. Regresé al palacio, pero mi tío se había ido de casa y entonces decidí acostarme aquella noche. Después, cuando vino la mañana, comencé a reflexionar sobre todas las cosas de la noche anterior y singularmente sobre lo que me había ocurrido con mi primo, y me arrepentí de cuanto había hecho. Pero con el arrepentimiento no remediaba nada. Entonces volví hacia las tumbas y busqué, sin poder encontrarla, aquella en que se había encerrado mi primo. Y seguí buscando hasta cerca del anochecer, sin hallar ningún rastro. Regresé entonces al palacio y no podía beber ni comer ni apartar el recuerdo de lo que me había ocurrido con mi primo, sin poder descubrir qué era de él. Me afligí con una aflicción tan considerable que toda la noche la pasé muy apenado hasta la mañana. Marché enseguida otra vez al cementerio y volví a buscar la tumba entre todas las demás, pero sin ningún resultado. Y continué mis pesquisas durante 7 días más, sin encontrar el verdadero camino, por lo cual aumentaron de tal modo mis temores que creí volverme loco. Decidí viajar en busca de remedio para mi aflicción y regresé al país de mi padre, pero al llegar a las puertas de la ciudad, salió un grupo de hombres, se echaron sobre mí y me ataron los brazos. Entonces me quedé completamente asombrado, puesto que yo era el hijo del sultán y aquellos los servidores de mi padre y también mis esclavos. Y me entró un miedo muy grande y pensaba: ¿quién sabe lo que le habrá podido ocurrir a mi padre? Y pregunté a los que me habían atado los brazos y no quisieron contestarme. Pero poco después uno de ellos, esclavo mío, me dijo: la suerte no se ha mostrado propicia con tu padre. Los soldados le han hecho traición y el visir lo ha mandado matar. Nosotros estábamos emboscados, aguardando que cayeses en nuestras manos. Luego me condujeron a viva fuerza. Yo no sabía lo que me pasaba, pues la muerte de mi padre me había llenado de dolor, y me entregaron entre las manos del visir que había matado a mi padre. Pero entre este visir y yo existía un odio muy antiguo, y la causa de este odio consistía en que yo, de joven, fui muy aficionado al tiro de ballesta, y ocurrió la desgracia de que un día entre los días me hallaba en la azotea del palacio de mi padre cuando un gran pájaro descendió sobre la azotea del palacio del visir, el cual estaba en ella.
Quise matar al pájaro con la ballesta, pero la ballesta erró al pájaro, hirió en un ojo al visir y se lo hundió por voluntad y juicio escrito de Alá. Ya lo dijo el poeta: deja que se cumplan los destinos, no quieras desviar el fallo de los jueces de la tierra, no sientas alegría ni aflicción por ninguna cosa, pues las cosas son eternas. Se ha cumplido nuestro destino, hemos seguido con toda fidelidad los renglones escritos por la suerte, porque aquel para quien la suerte escribió un renglón no tiene más remedio que seguirlo. Y el Saluk prosiguió de este modo: cuando dejé tuerto al visir, no se atrevió a reclamar en contra mía porque mi padre era el rey del país, pero esta era la causa de su odio. Y cuando me presentaron a él con los brazos atados, dispuso que me cortaran la cabeza. Entonces le dije: ¿por qué me matas si no he cometido ningún crimen? Y contestó: ¿qué mayor crimen que este? Y señalaba su ojo tuerto. Y yo dije: eso lo hice contra mi voluntad. Pero él replicó: si yo lo hiciese, si lo hiciste contra tu voluntad, yo voy a hacerlo contra la mía. Y dispuso: traedlo a mis manos. Y me llevaron entre sus manos. Entonces extendió la mano, clavó su dedo en mi ojo izquierdo y lo hundió completamente. Y desde entonces estoy tuerto, como todos veis. Hecho esto, ordenó que me matasen y me metiesen en un cajón. Después llamó al verdugo y le dijo: te lo entrego, desenvaina tu alfanje y lleva a este hombre fuera de la ciudad. Lo matas y le dejas allí para que se lo coman las fieras. Entonces el verdugo me llevó fuera de la ciudad y me sacó de la caja con las manos atadas y los pies encadenados, y me quiso vendar los ojos antes de matarme. Pero entonces rompí a llorar y recité estas estrofas: te elegí como firme coraza para librarme de mis enemigos, y eres la lanza y el agudo hierro con que me atraviesan. Cuando disponía del poder, mi mano derecha, la que debía castigar, se abstenía, pasando el arma a mi mano izquierda, que no la sabía esgrimir. Así obraba yo. No insistáis, os lo ruego, en vuestros reproches crueles, dejad que solo los enemigos me arrojen a las flechas dolorosas. Conceded a mi pobre alma torturada por los enemigos el don del silencio, no la oprimáis más con la dureza y el peso de vuestras palabras. Confié en mis amigos para que me sirviesen de sólidas corazas, y así lo hicieron, pero en manos de los enemigos y contra mí. Los elegí para que me sirviesen de flechas mortales, y lo fueron, pero contra mi corazón. Cultivé sus corazones para hacerlos fieles, y fueron fieles, pero a otros amores. Los cuidé fervorosamente para que fuesen constantes, y lo fueron, pero en la traición. Cuando el verdugo oyó estos versos, recordó que había servido a mi padre y que yo le había colmado de beneficios, y me dijo: ¿cómo iba yo a matarte si soy tu esclavo? Escápate, te salvo la vida, pero no vuelvas a esta comarca porque perecerías y me harías perecer contigo, según dice el poeta. Anda, libérate, amigo, y salva tu alma de la tiranía. Deja que las casas sirvan de tumba a quienes las han construido. Anda, podrás encontrar otras tierras que las tuyas, otros países distintos de tu país, pero nunca hallarás más alma que tu alma. Piensa que es muy insensato vivir en un país de humillaciones, cuando la tierra de Alá es ancha hasta el infinito. Sin embargo, está escrito que el hombre destinado a morir en un país no podrá morir más que en el país de su destino. Pero ¿sabes tú cuál es el país de tu destino? Y sobre todo, no olvides nunca que el cuello del león no llega a su desarrollo hasta que su alma se ha desarrollado con toda libertad. Cuando acabó de recitar estos versos, le besé las manos, y mientras no me vi lejos de aquellos lugares, no pude creer en mi salvación. Pensando que había salvado la vida, pude consolarme de haber perdido un ojo y seguí caminando hasta llegar a la ciudad de mi tío. Entré en su palacio y le referí todo lo que había ocurrido a mi padre y a mí. Entonces derramó muchas lágrimas y exclamó: «Oh, sobrino mío, vienes a añadir una aflicción a mis aflicciones y un dolor a mis dolores, porque has de saber que el hijo de tu pobre tío ha desaparecido hace muchos días,
y nadie sabe dónde está. Y rompió a llorar tanto que se desmayó. Cuando volvió en sí, me dijo: estaba afligidísimo por tu primo y ahora se aumenta mi dolor con lo ocurrido a ti y a tu padre. En cuanto a ti, oh hijo mío, más vale haber perdido un ojo que la vida. Al oírle hablar de este modo, no pude callar por más tiempo lo que le había ocurrido a mi primo, y le revelé toda la verdad. Mi tío, al saberla, se alegró hasta el límite de la alegría y me dijo: llévame enseguida a esa tumba. Y le contesté: por Alá, no sé dónde está esa tumba. He ido muchas veces a buscarla sin poder dar con ella. Entonces nos fuimos al cementerio y al fin, después de buscar en todos sentidos, acabé por encontrarla. Mi tío y yo llegamos al límite de la alegría y entramos en la bóveda, quitamos la tierra, apartamos la losa y descendimos los 50 peldaños que tenía la escalera. Al llegar abajo, subió hacia nosotros una humareda que nos cegaba, pero enseguida mi tío pronunció la palabra que libra de todo temor a quien la dice, y es esta: no hay poder ni fuerza más que en Alá, el Altísimo, el Omnipotente. Después seguimos andando hasta llegar a un gran salón que estaba lleno de harina y de grano de todas las especies, de manjares de todas clases y de otras muchas cosas. Y vimos en medio del salón un lecho cubierto por unas cortinas. Mi tío miró hacia el interior del lecho y vio a su hijo en brazos de aquella mujer que le había acompañado. Pero ambos estaban totalmente convertidos en carbón, como si los hubieran echado en un horno. Al verlos, escupió mi tío en la cara de su hijo y exclamó: mereces el suplicio de este bajo mundo que ahora sufres, pero aún te falta el del otro, que es más terrible y más duradero. Y después de haberle escupido, se descalzó una babucha y con la suela le dio en la cara. En ese momento de su narración, Sherezada vio aproximarse la mañana y discretamente no quiso abusar del permiso que se le había concedido.